Historias aterradoras de brujería. No escuches esto si estás solo. Todo empezó desde que empezó a despertarse a la misma hora, todas las noches. Al principio no le dimos importancia. Mi mamá siempre ha sido de sueño ligero, así que cuando empezó a levantarse en la madrugada, pensamos que era algo normal. Decía que simplemente se despertaba y ya no podía volver a dormir, nada fuera de lo común. Pero con los días empezamos a notar algo que ya no se sentía tan normal. Siempre era a la misma hora, no casi a la misma hora, no más o menos. Era exacto. Todas las noches, sin falta. Se despertaba, veía el reloj, y eran las 3 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Al principio hasta lo tomábamos como coincidencia, pero cuando pasaron varios días seguidos, dejó de serlo. Le preguntábamos si estaba bien, si sentía algo raro, pero siempre respondía lo mismo. Que no, que solo se despertaba, que no sabía por qué, que simplemente abría los ojos y ya, hasta que empezó a decir que escuchaba cosas. No lo dijo de golpe. Fue poco a poco. Primero comentó que creía escuchar pasos, muy leves, como si alguien caminara dentro de la casa pero despacio. Pensamos que tal vez eran los vecinos, o algún ruido normal de la noche. La casa hace sonidos, eso es algo que cualquiera entiende. Pero ella insistía, decía que no era eso, que los pasos se sentían cerca, dentro. Mi papá revisó varias veces la casa, salía al patio, revisaba puertas, ventanas. Todo estaba en orden. No había señales de que alguien hubiera entrado, nada fuera de lugar. Aún así, ella seguía despertando, siempre a las 3 p.m. que cada vez se veía más cansada. Ya no solo era que se levantara en la noche, era que durante el día estaba agotada. Se le notaba en la cara, ojeras más marcadas, menos energía. Empezó a quedarse dormida en momentos raros, a olvidarse de cosas simples, a responder de forma más seca, como si no estuviera descansando nada. Hubo una noche que me desperté y la vi sentada en la orilla de su cama. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí, quieta. Le pregunté si estaba bien, pero tardó unos segundos en responder como si no me hubiera escuchado de inmediato. Luego me dijo que sí, que todo estaba bien, pero su tono no sonaba convencido. Esa misma noche me dijo algo que en ese momento no supe cómo tomar, que cuando se despertaba, sentía que no estaba sola. No dijo que veía algo, no dijo que alguien estuviera ahí, solo dijo eso, que no estaba sola. Intentamos no hacerle mucho caso para no preocuparla más. Pensamos que tal vez era el cansancio, el estrés, algo emocional, pero en el fondo, todos empezamos a notar lo mismo, que eso ya no era solo insomnio, era algo que se estaba repitiendo demasiado, y que cada noche parecía ir un poco más lejos. Con el paso de los días, lo de mi mamá dejó de sentirse como algo pasajero. Ya no era solo que se despertara a la misma hora, era todo lo que venía después. Se levantaba a las 3 en punto, se quedaba despierta un rato, y al día siguiente estaba peor. Más cansada, más irritable, más ausente. Había momentos en los que le hablabas y parecía que no estaba poniendo atención, como si se quedara pensando en otra cosa. Empezó a olvidar cosas simples, a dejar tareas a medias, algo que no era normal en ella. Lo más inquietante fue cuando empezó a hablar más claro de lo que sentía. Una noche, mientras cenábamos, dijo algo sin que nadie le preguntara. Dijo que cuando se despertaba, sentía que alguien estaba ahí, dentro de la casa. No dijo que lo veía, no dijo que escuchaba algo específico en ese momento, pero lo sentía, como si hubiera una presencia cerca. Nadie supo qué responder. Mi papá intentó explicarlo como estrés o ansiedad, pero ni él mismo sonaba convencido. Esa misma noche decidimos revisar toda la casa otra vez. Puertas, ventanas, patio, todo. No encontramos nada fuera de lugar. Todo estaba cerrado, asegurado, normal. No había señales de que alguien hubiera entrado o estuviera escondido. Aún así la sensación no se iba. Era como si lo que ella decía no dependiera de algo visible. Con el tiempo, su estado empeoró un poco más.
Ya no solo era cansancio. Había días en los que apenas quería levantarse de la cama. Su carácter cambió, se volvió más cortante, más distante. Evitaba conversaciones largas, se encerraba más. Y aún así, seguía despertando exactamente a la misma hora. Hasta que, de un día para otro, dejó de pasar, así, sin aviso. Esa noche no se despertó, ni la siguiente, ni la otra. Al principio pensamos que por fin estaba descansando, que todo había pasado. Incluso se veía un poco mejor durante el día, más tranquila, más presente. Pero esa sensación de que algo no estaba bien, no se fue del todo, porque mientras ella dejó de despertarse, empezaron a pasar cosas en la casa. Al inicio eran detalles pequeños, objetos que no estaban donde los dejábamos, puertas ligeramente abiertas cuando recordábamos haberlas cerrado, ruidos leves en la noche como pasos, pero ahora no era solo ella quien los escuchaba. Yo también los empecé a notar. Mi papá igual. No eran constantes, pero sí lo suficiente para incomodar. Y lo más extraño era el horario, porque varias veces esos ruidos empezaban justo a las 3 de la mañana, como si algo más hubiera tomado ese momento. Y aunque nadie lo decía directamente, todos entendimos lo mismo. Dejó de despertarse ella, pero algo más siguió haciéndolo. Pensamos que ya había pasado, pero no fue así. Después de que mi mamá dejó de despertarse a esa hora, la casa no volvió a sentirse igual. Ya no era algo que le pasaba solo a ella. Ahora todos empezamos a notar cambios. El ambiente se volvió pesado, difícil de explicar. Había momentos en los que todo estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era incómodo, como si algo más estuviera ahí aunque no se viera. Empezaron discusiones por cosas pequeñas, respuestas más agresivas, tensiones que antes no existían. Nada grave, pero constante. También volvieron los malestares. Dolor de cabeza, cansancio, dificultad para dormir, pero ahora nos pasaba a varios, no solo a ella. Fue entonces cuando decidimos hacer algo que ya habíamos estado posponiendo: limpiar el patio. Era algo que llevábamos tiempo diciendo que haríamos, pero nunca lo hacíamos. Esa vez, sin pensarlo tanto, empezamos a mover cosas, a barrer, a quitar tierra acumulada en una parte donde casi no entraba nadie. Al inicio todo era normal: basura vieja, hojas secas, nada fuera de lugar. Pero en una esquina, cerca de la barda, notamos que la tierra estaba distinta, más compacta, como si hubiera sido removida antes. Mi papá empezó a escarbar. No muy profundo, solo lo suficiente para ver qué había, y ahí fue donde lo encontró. Al principio parecía basura envuelta en algo, un trapo viejo, sucio, mal acomodado, pero estaba enterrado de una forma que no parecía accidental. No era algo que hubiera llegado ahí por el viento o por descuido. Estaba colocado, cubierto con tierra, como si alguien hubiera querido ocultarlo. Cuando lo sacó, ninguno quiso tocarlo directamente. Se sentía raro, no por cómo se veía, sino por el hecho de que estuviera ahí. Dentro del trapo se notaba que había varias cosas. No eran objetos comunes. No eran cosas que alguien tiraría sin más. No se veía como basura. Y lo más inquietante era que ninguno de nosotros sabía cómo había llegado eso ahí. Nadie en la casa lo había puesto. Nadie lo reconocía. Nadie tenía una explicación. Nos quedamos en silencio un momento, viéndolo, como esperando que alguien dijera algo que le diera sentido. Pero nadie lo hizo, porque en ese punto ya todos sentíamos lo mismo, que eso no era casualidad, que no había aparecido solo, y que probablemente llevaba ahí más tiempo del que queríamos pensar. Nadie quiso tocarlo al principio, pero tampoco lo dejamos ahí. Mi papá fue por unos guantes y entre todos lo movimos con cuidado, como si esperáramos que algo pasara en cuanto lo abriéramos. El trapo estaba amarrado de una forma extraña, no como alguien que simplemente envuelve algo para tirarlo, sino como si lo hubieran hecho con intención. Cuando lo desataron, nadie dijo nada, pero todos nos acercamos lo suficiente para ver. No era algo fácil de identificar a simple vista. Había tierra, restos pequeños, cosas que no encajaban entre sí.
Nada que pudiéramos nombrar con seguridad, pero sí lo suficiente para saber que no era algo normal. La reacción fue inmediata, pero silenciosa. Nadie gritó, nadie hizo un escándalo, solo nos miramos, como entendiendo lo mismo sin decirlo. Eso no debía estar ahí, y no había forma de que hubiera llegado solo. Mi papá dijo que lo mejor era deshacernos de eso. No quiso dejarlo en la basura normal, tampoco volver a enterrarlo. Lo puso en una bolsa, la cerró bien y salió a tirarlo lejos de la casa. Nadie discutió la decisión. De hecho, todos parecíamos querer lo mismo, que eso desapareciera lo más rápido posible. Ese día el ambiente en la casa se sintió raro, más tenso que de costumbre, como si hubiéramos hecho algo que no entendíamos del todo. Pero lo peor vino en la noche. Esa madrugada, otra vez a las 3, empezaron los ruidos, pero esta vez no eran leves. Se escucharon golpes, secos, como si alguien tocara desde afuera, pero sin seguir un patrón claro. Luego vinieron los sonidos dentro de la casa, pasos más marcados, más rápidos, como si alguien caminara de un lado a otro sin detenerse. Mi mamá se despertó, igual que antes, pero ahora no dijo nada, solo se quedó en silencio, escuchando. Nadie salió de su cuarto, nadie intentó ver qué era, porque todos estábamos escuchando lo mismo, y por primera vez, no parecía algo que pudiera explicarse con facilidad. Duró varios minutos. Luego se detuvo, así, de golpe, como si nada hubiera pasado, pero nadie volvió a dormir bien esa noche, y lo más inquietante fue la sensación que quedó después, como si haber sacado eso del patio hubiera provocado algo, como si no hubiera sido solo encontrarlo, sino moverlo, quitarlo de donde estaba. A partir de esa noche, las cosas no se calmaron de inmediato, pero sí empezaron a cambiar poco a poco. Los ruidos dejaron de ser tan intensos, ya no se escuchaban golpes como esa vez, aunque de vez en cuando seguían apareciendo sonidos leves, como pasos o algo moviéndose en la casa. Lo que sí fue diferente es que ya no ocurrían exactamente a la misma hora. Ese patrón de las 3 de la mañana empezó a desaparecer, como si algo se hubiera roto o alterado. Mi mamá también empezó a mejorar, no de golpe, pero sí lo suficiente para notarlo. Dormía más, ya no se despertaba en la madrugada, y durante el día se le veía más tranquila. Volvió a hacer sus cosas con normalidad, a platicar, a estar presente. Aún así, había momentos en los que se quedaba en silencio, como si recordara algo que no quería decir. Nunca volvimos a tocar el tema directamente con ella, pero todos sabíamos que no había sido algo normal. En la casa, el ambiente también cambió. Las discusiones disminuyeron, esa sensación constante de incomodidad empezó a desaparecer y poco a poco todo volvió a parecer lo de antes. No perfecto, pero sí habitable, tranquilo, como si ese peso invisible que había estado ahí durante semanas se hubiera ido con el tiempo. Pasaron los días, luego semanas, y todo siguió estable. Hasta que tiempo después, hablando con un vecino, salió un comentario que no buscábamos. Fue algo casual. Una plática cualquiera. Mencionó que había visto a alguien entrar al patio en más de una ocasión, tiempo atrás. No dijo exactamente cuándo, pero sí dejó claro que no era alguien de la casa. Era una persona que pasaba por la zona con frecuencia, alguien que conocía los movimientos del lugar. No dio muchos detalles, pero fue suficiente, porque en ese momento todo empezó a tener más sentido. Nunca lo vimos hacerlo. Nunca lo sorprendimos. Nunca hubo una prueba directa. Pero tampoco hizo falta, porque coincidía demasiado bien con todo lo que había pasado. Desde que empezaron las noches a las 3, desde que mi mamá cambió, desde que el ambiente en la casa se volvió distinto, y sobre todo, desde que encontramos eso enterrado. Después de esa conversación, nadie quiso investigar más. Nadie quiso preguntar nombres. Fue como si todos prefiriéramos dejarlo así, porque entenderlo completamente implicaba aceptar algo que no queríamos confirmar. Desde entonces, hay cosas que en la casa se cuidan más. Puertas cerradas, accesos revisados, y sobre todo,
atención a lo que parece fuera de lugar. Porque si algo nos quedó claro después de todo eso, es que no todo empieza de forma evidente. A veces empieza con algo tan simple como despertarse a la misma hora. Y cuando te das cuenta de lo que realmente está pasando, ya lleva tiempo ocurriendo. Nunca lo vimos hacerlo, pero sí supimos desde cuándo empezó.